7:18 de la mañana, estamos de regreso en Altavoz, en Radio Vital y en Movistar Televisión. Nos complace en presentar al doctor Andy Carrión, abogado penalista. Muy buenos días, ¿cómo está usted? Muy buenos días, Ruby y Aarón, gracias por la invitación. Muchísimas gracias, doctor. ¿Cómo usted ha visto, digamos, estas manifestaciones en el centro de Lima? Como sabe perfectamente, la población está contrariada, discrepa de la decisión del Congreso de aprobar una norma impulsada por el fujimorismo para reformar el sistema previsional peruano. Ya era algo que se veía venir desde hace algún tiempo. Yo creo que simplemente era encontrar el motivo indicado para que la población se manifieste en contra de una institución que, recordemos, Rumi, tiene altos niveles de desaprobación, y la legitimación de una institución es muy importante de cara a la sedimentación de la democracia, porque si no, es decir, si no existe una consonancia entre el funcionamiento del Congreso que responde a intereses de la población y no intereses particulares, pues entonces de alguna manera es esperable también que la población en algún momento, como ha sucedido ya el día de ayer, pueda reclamar, pueda protestar ante estas medidas que toma el Congreso de la República. Yo creo que en ocasiones lo que tiene que tener el Congreso de la República es cierta sensibilidad social, ¿no? Más aún atendiendo a los niveles de aprobación, que es importantísimo, al menos en los ámbitos de protesta. Eso por un lado. Existe constitucionalmente resguardado el derecho a la libertad de expresión, pero por otro lado, Rumi, lo que sí no se puede permitir es el vandalismo, ¿no? Exacto. Es el hecho de vandalizar propiedad pública, propiedad privada. Hemos visto ya algunos videos donde simplemente están ya atentando contra las propiedades y contra las personas en algún momento. Entonces, exacto, eso es algo que sí no se puede permitir. Las personas pueden ejercer su libertad de expresión y con ello la libertad de protesta, por supuesto, pero en tanto sea pacífica, porque nosotros ciudadanos que quizás no estamos dentro de esa manifestación o que quienes tienen propiedades, etcétera, no pueden verse perjudicados por este tipo de circunstancias. Justamente usted estaba hablando de esta baja, digamos, aprobación del Congreso de la República. Hay una encuesta reciente de CPI para una radioemisora local. Señala que la desaprobación de la presidenta Dina Boluarte, la aprobación de Dina Boluarte solo alcanza el 2,5%, y en el caso del Congreso de la República, la desaprobación, estamos hablando del 95% de la República. Prácticamente dos instituciones venidas abajo. El pueblo no los quiere. Y ese es el gran inconveniente, porque la legitimación parte de un principio constitucional de trasladar las expectativas sociales a los ámbitos de poder. Y yo creo que eso es importante, porque si no, Rumi, así como al día de ayer hemos observado una protesta en contra de esta norma, pueden ya desbordarse algunas otras protestas, pero ya por otros motivos, ¿no? Porque el Ejecutivo ni el Legislativo actúa en consonancia con lo que la ciudadanía requiere. Ahora, yo no creo que esto tampoco se vaya a prolongar en el tiempo. Recuerda que tú ya estamos entrando casi en una etapa electoral. Claro. Y en la etapa electoral lo que sí van a hacer los congresistas y el Ejecutivo es tratar de congraciarse, digamos, con las solicitudes ciudadanas, y recién en ese momento entrar en un tipo de consonancia con la ciudadanía requiere. Es por eso que en su momento, lo hemos dicho aquí en Altavoz, el Congreso de la República y el gobierno reculó en esta decisión inicial de frenar todo tipo de retiro, ¿no?, de las AFPs. Mira, reculó, y yo creo que precisamente por circunstancias como estas. Exacto. De hecho, el Partido Fuerza Popular y Renovación Popular, que en su momento habían aprobado y sobre todo apoyado este tipo de normas, luego sacaron ya sus comunicados una vez que vieron que el Ejecutivo reculó en su decisión, y dijeron, bueno, nosotros sí queremos una reforma de pensiones, pero bajo estas prerrogativas, hacemos una nueva propuesta, etcétera. Pero en todo caso no hubieran aprobado más bien la norma anterior. Es decir, ¿por qué la aprobaron y ahora dicen que no lo hicieron? Y también es mentira que el Ejecutivo ya desnaturalizaba la propuesta. No, el Ejecutivo simplemente aprobó lo que ya le había enviado el Legislativo, y sabemos que el Ejecutivo tiene nula capacidad crítica ante lo que hace el Congreso. Existe, querramos o no, un pacto implícito entre el Congreso y la República que yo creo a raíz de esta norma se está debilitando, porque es evidente que los partidos políticos que apoyaron esta norma se están preguntando de la mano con la presidenta. Se están preguntando ahora primero, ¿por qué hemos hecho? La presidenta nos está quitando la palabra respecto a la ley, es decir, nosotros dijimos, pero ella lo está promoviendo en otro sentido, y en segundo lugar, de que ya tienen que irse apartando del Ejecutivo, porque no quieren cargar los pasivos de cara a las elecciones, porque una mochila pesadísima. Es demasiado pesada, claro, porque tú hablaste de cifras, y esas cifras de legitimación, ¿en qué se transforman? En votos.
Exacto. Y lamentablemente, si siguen apoyando a un ejecutivo que tiene solamente el 2% de aprobación, pues es el porcentaje que eventualmente sacarían en el caso, elecciones. por ejemplo, de Keiko Fujimori, parte de la ciudadanía, de las personas que protestaban, la calificaban como la candidata de las AFP, por ejemplo. Digamos, a esa situación estamos llegando. Sí, yo creo que, bueno, el adjetivo es un adjetivo que también incluso vi que Mirta Vázquez lo publicó también, en La República, ¿no? Ella siempre trata de etiquetar. Yo no creo que sea tan reduccionista el término, pero sí, o sea, es un problema sentido el tema de que de alguna manera solamente a través de los aportes de las AFP se estén beneficiando un cúmulo de empresas, de personas, y que no se esté beneficiando necesariamente a las personas. Yo creo que eso sí amerita una gran reforma independientemente del tema que ocupa, pero sí hay que pensar muy bien en qué medidas apoya el Congreso de la República y también el Ejecutivo, pero yo creo que en algunos días esto va a ir cambiando en atención ya la etapa electoral en la que nos encontramos. Doctor, de otro lado, cuando la doctora Patricia Benavides ingresó al Ministerio Público juntamente con su personal de seguridad, usted estuvo aquí, lo hemos invitado y hemos hablado del tema, ¿se acuerda? Claro que sí. Pero ingresó con su personal de seguridad que el Estado le dio. ¿Qué le parece a usted que Adelia Espinosa, que recientemente, como sabe, la Junta Nacional de Justicia la ha sacado del cargo por 6 meses, ¿no? La ha inhabilitado por 6 meses, no tenga seguridad? No tenga seguridad policial? Yo creo que lo que hace es victimizarla, ¿no? Yo creo que aquí uno debe ser consecuente, porque cuando suspendieron a Patricia, claro, a Patricia Benavides, seguridad, ¿no? de hecho el propio Ejecutivo a través del Ministerio del Interior señaló de que ella, en atención a la seguridad, digamos, a los riesgos que de su persona tenía que todavía mantenerse la seguridad. Pero ahora con Adelia Espinosa vemos que no. Yo estoy a favor de que se la haya suspendido, está justificada su suspensión, pero de ahí estas medidas simplemente las victimizan, ¿no? Y las presentan como heroínas de la democracia, como que el Ejecutivo se estuvo detrás de alguna manera de su suspensión. Yo creo que no debió darse, al menos por algunos meses, en atención a la investidura que ella ejerció de fiscal de la Nación. Debía mantenerse se puede revertir, la ¿no? seguridad. La policía dice que claro, está evaluando, ¿no? No, y debería más bien de mantener la seguridad, para saber que tiene el apoyo del Ejecutivo, al menos en su seguridad, y no empantanar una decisión justificada que ha tomado la Junta Nacional de Pero Justicia. ante los ojos del público, obviamente, esto se ve como si fuese una venganza. Es un revanchismo, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Y yo creo que al Ejecutivo flaco favor le hace quitarle la seguridad, ¿no? Porque el Ejecutivo ya está como que entrometiéndose en un problema que no le compete. Mantengamos la seguridad, porque si con Patricia Benavides mantuviste estos órdenes de seguridad y no ahora con Adelia Espinosa. Yo creo que eso no debería de darse y ser consecuentes, ¿no? Y además, así estaría mayormente justificada la decisión de suspenderla del cargo. Doctor, sí, perdón. Continúa. Sí, Adelia Espinosa quiso morir matando y presentó una solicitud ante la Corte Suprema para declarar la ilegalidad del Partido Fuerza Popular por supuesta conducta antidemocrática. Claro. ¿Caerá este pedido en saco roto? De todas maneras, ¿no? Este es un pedido que yo creo no debería de prosperar, más aún porque estamos viendo el afán revanchista que tuvo Adelia Espinosa para la solicitud de este tipo de pedidos, y porque es peligroso para la democracia en sí, ¿no? Si uno está en desacuerdo con el Partido de Fuerza Popular, que la verdad yo no soy de ninguna manera adepto a un partido, es más, no practico la política como tal, pues entonces se le debe de ganar en las urnas, ¿no? Defenestrarlo. Es diferente el caso del partido en Taurumala, claro, este asesino de policías que gritaba que iba a matar a todo el mundo. Y además de que se sustentó en otro tipo de circunstancias, porque aquí habían ya delitos que habían cometido sus líderes y que obviamente había una sentencia condenatoria firme por un delito grave. Pero en el caso de Fuerza Popular vemos que más bien ahora, a raíz de las decisiones del Tribunal Constitucional, etcétera, y del mismo Poder Judicial de anular el juicio. Bueno, además tiene una bancada, no es parte de la democracia. Pero usted no ve, digamos, algunas posiciones antidemocráticas del partido de Keiko Fujimori. Bueno, el hacer seguimiento, por ejemplo, el integrar, digamos, grupos que van a acosar a periodistas, a casas de fiscales, yo creo que sí hay que separar la paja del trigo. ¿Por qué? Porque el grupo La Resistencia, que es el grupo que, digamos, está precisamente acosando a muchos periodistas, pues, y a otros, ¿no? Se les vincula al fujimorismo. Pero al día de hoy no se ha logrado hallar un vínculo directo, más allá de que ellos estarían apoyando al grupo La Resistencia, pero de haber encontrado un
anexo, ya Todavía la no Fiscalía está habría confirmado. tomado cartas en el asunto, porque recordemos de que Maicelo, por ejemplo, del grupo La Resistencia u otros, ya han sido condenados, precisamente por acosar a periodistas y a otros. Entonces, yo no creo que Fuerza Popular esté realmente apoyando este tipo de manifestaciones. De hecho, tenemos nosotros la libertad en la prensa para casi todos los días criticar al partido Fuerza Popular, Claro, por las medidas que están tomando, ¿no? Y yo creo que eso es sano democráticamente bien, hablando. doctor Andy Carrión, vamos a hacer una pausa, ¿le parece? Estamos con el abogado penalista Andy Carrión, vamos a hacer una pausa en Altavoz en Radio Vital, también en Movistar Televisión, ya regresamos de inmediato. 7:31 de la mañana, estamos de regreso en Altavoz en Radio Vital, también en Movistar Televisión. Estamos conversando con el doctor Andy Carrión, abogado penalista. Doctor, como sabe perfectamente, Pablo Sánchez asumió como fiscal de la Nación interino tras la suspensión de Delia Espinosa. Sin embargo, está mal de salud. Está mal de salud, en efecto, desde hace ya algún tiempo, pero por ser el fiscal decano, es decir, el fiscal más antiguo, le corresponde, aunque sea momentáneamente, asumir de manera interina la Fiscalía de la Nación. Pero ello no significa que durante el tiempo de que va a durar la suspensión de Delia Espinosa, él se vaya a mantener en este puesto. Hoy se elige quién, ¿no? Exactamente, y es precisamente que por ese motivo que el día de hoy han citado a las 9 de la mañana un cónclave, ¿no? Una junta de fiscales supremos para que puedan elegir al fiscal interino. A ver, para que la ciudadanía entienda, quien elige al fiscal de la Nación es la Junta de Fiscales Supremos. Exactamente. Así lo establece la Constitución. Así lo establece la Constitución y su ley orgánica. Es por eso que cuando hubo el problema de la Junta con Delia Espinosa y Patricia Benavides, dijeron, Delia Espinosa dijo, bueno, ¿no? Claro. ¿Cuál es el problema con la Junta? Si es que aquí son la Junta de Fiscales Supremos quienes tienen que elegir a un fiscal o una fiscal de la Nación. ¿Tienen autonomía? Y tienen autonomía para ello. A lo más lo que puede hacer la Junta Nacional de Justicia es elegir un fiscal supremo. Pero la prerrogativa de los propios fiscales supremos es precisamente la de elegir un fiscal de la Nación, que eso tendría que pasar el día de hoy, pero de manera interina. ¿Cuánto va a durar la suspensión de Delia Espinosa? En realidad, si fuéramos únicamente garantistas con las decisiones del órgano de la Junta, cautelar, ¿no? Podría durar 6 meses como mínimo. Pero ya estamos acostumbrados a que algunos funcionarios retornen a la función pública a raíz de medidas cautelares, como acabas de mencionar, Aaron, y ella interpuso una medida cautelar a través de su abogado, ¿no? Y su abogado también dijo que aquí, digamos, la democracia ya se destruyó, ¿no? Yo no sé por qué lado jurídico ve el que la democracia se ha destruido, pero se ha suspendido a una fiscal que ha transgredido las normas de la Junta Nacional de Justicia. Y en este caso, por ejemplo, ¿qué decisión podría tomar la Junta, en este caso la Junta de Fiscales Supremos? Bueno, tendría la Junta de Fiscales Supremos que el día de hoy elegir ya un fiscal de la Nación o una fiscal de la Nación interino. Hay varios que están en el bolo, todos los que están ahí podrían de alguna manera, incluso la propia Patricia Benavides podría asumir la Fiscalía de la Nación. Ahora, obviamente que... Pero no he jalado los pelos que pueda ser, digamos, electa Patricia. Yo creo que no debería. Mira, no debería si es que hablamos de un reconocimiento moral de la institución, porque quieras o no existe una investigación abierta. Pero también la Fiscalía tiene que pensar ya en términos políticos, ¿no? Por ejemplo, en términos económicos también. El día de hoy, tanto el Ejecutivo como el Legislativo le han cerrado el caño a la Fiscalía. Exacto. No tienen presupuesto y no lo quieren incrementar. Delia Espinosa en su momento señaló que había una suerte de forado de más de 81 millones de dólares. ¿Y qué pasa, por ejemplo, si se nombra Zoraida Ábalos como fiscal de la Nación? Peor interino. Todavía. Entonces, la confrontación va a seguir y se va a intensificar. Pero, ¿qué pasaría? Y estoy hablando ya en sentido más político-fiscal, ¿no? ¿Qué pasaría si eligen, por ejemplo, a Tomás Saladino? Habría cierto acercamiento con el Congreso de la República, con el Ejecutivo, ya no para direccionar los casos, de eso no se trata. Pues. Está cuestionado, ese es el tema. Pero ¿qué hacemos con el presupuesto que tiene que manejar el Ministerio Público? ¿Qué hacemos con las facilidades que tienen que dar tanto el Ejecutivo, ya como poderes del Estado, ¿no? Y el Ejecutivo y el Legislativo para que puedan de alguna manera facilitar el trabajo del Ministerio Público? La propia Delia Espinosa señaló de que no se le están dando ningún tipo de los pedidos que ella ha solicitado tanto al Ejecutivo como al Legislativo. Y esta es una venganza del Ejecutivo contra el Ministerio Público. Hay que hablar
hablar... Que ha iniciado investigaciones contra integrantes del gobierno Rumi, y el Congreso. Hay que hablar de manera clara y transparente. Por supuesto, es un revanchismo, ¿no? Tenemos un ejecutivo con sus altos funcionarios investigados en la Fiscalía de la Nación y tenemos a un legislativo a quien siempre califican como el ala legislativa de toda organización criminal. Tiene la sartén por el mango presupuestal el Ejecutivo y el Congreso, ¿no? Por eso que le frenan, digamos, las partidas presupuestales para que el Ministerio Público haga su labor. Si bien es cierto, Tomás Aladino está cuestionado, recordemos de que esas decisiones han sido anuladas por el Tribunal Constitucional. O sea, al día de hoy existe únicamente una investigación que en los hechos, en la propia investigación, tiene algunos colaboradores que ya se ha demostrado que han vertido información falsa a la Fiscalía. Y eso justamente tuve ahora una conferencia en la Universidad de Piura donde discutimos con algunos magistrados y también otros fiscales en las cuales se señalaba de que hay que tomar en serio quién es un colaborador eficaz. Es una persona sospechosa, alguien que intenta liberarse de su responsabilidad a toda costa. Te doy toda la información que tú quieras, fiscal, pero libérame, no quiero ir a prisión. Y el problema es ese, que las autoridades tienen, al menos cuando se tratan de colaboradores eficaces, de ir realmente con un filtro muy minucioso de qué información sí está corroborada y qué información no. De otro lado, doctor, como sabe perfectamente, mañana empieza el juicio contra Susana Villarán, ex alcaldesa de Lima, por supuestamente haber recibido dinero, digamos, para la campaña de no y para una campaña proselitista. En un momento cuando todavía no se aclara aún la muerte de José Miguel Castro, quien fue su gerente general, ¿no? Mano derecha de la ex alcaldesa de Lima. ¿Cómo avisora usted este proceso judicial? Es un proceso que va a ser larguísimo para comenzar, Rumi, ¿no? Larguísimo, porque yo he tenido oportunidad de ver lo que la prensa ha publicado, que es el auto de enjuiciamiento. Hay una ingente cantidad de pruebas, documentos, testigos, que yo, comparativamente hablando, señalaría que va a ser un caso parecido al de Keiko Fujimori. Y miren, el de Keiko Fujimori llevamos un año y recién estábamos ni siquiera cumpliendo la primera etapa del juicio. Entonces, para comenzar, va a ser un juicio demasiado largo. Salvo los jueces de juzgamiento el día de mañana digan, va a haber sesiones interdiarias, que es poco probable porque también tienen carga procesal. En segundo lugar, yo creo que aquí en el juicio sí se va a poner a prueba si es que realmente estas campañas del no y también de la reelección de la etapa de la alcaldesa Susana Villarán se recibieron o no actos corruptos. Ojo que el día de hoy está en el Tribunal Constitucional pendiente una causa respecto al caso Cócteles, si es que se debe anular o no el caso Cócteles por infracción del principio de legalidad. Pero ojo que esto no afectaría, así se anula el caso Cócteles, al caso de Susana Villarán, porque funcionaria pública, ¿no? Porque en el caso de Susana Villarán era funcionaria pública, como señala Sarón, y los delitos imputados no van por un financiamiento únicamente ilegal, sino que sirvieron como contraprestación de actos corruptos. Y ese es el principal diferencial entre uno y otro caso, porque algunos dijeron, sobre todo muchos adeptos a Susana Villarán, que si se cae el caso de Keiko Fujimori también se va a caer el de Susana Villarán. No, tienen ribetes muy distintos uno del otro. 11 millones de dólares en coimas de Odebrecht y OAS. El favorecimiento, a cambio de los peajes, ¿no? Los peajes, el favorecimiento, la trazabilidad de los dineros, los colaboradores que fueron siempre funcionarios que internamente conocieron cómo se desplegaron todos los hechos. Entonces yo creo que aquí, desde mi perspectiva, porque finalmente quienes toman la decisión son los jueces, es altamente probable que se imponga una sentencia condenatoria. Además, en un momento cuando la misma Susana Villarán había reconocido haber recibido dinero. Él y además su gerente general. Si hubiera reconocido haber recibido dinero únicamente para una campaña, yo creo que estaría en el mismo caso de Keiko Fujimori y Ollanta-Humala, pero han reconocido recibir dineros, pero que luego a cambio favorecieron a las empresas con contrataciones en la municipalidad. Ahí hay corrupción, y ese es el principal problema del caso de Susana Villarán. De otro lado, doctor, ¿cómo usted evalúa esta situación con Juan José Santibáñez? Hay ya un segundo peritaje que valida su voz en los audios, aunque él dice que no es mi voz. Sin embargo, obviamente se ve, se siente, se escucha que hace alguna conexión con el Premier para beneficiar a una persona que fue además en su momento, digamos, defendido por el mismo Juan Rojas, alias el Diablo. Estamos hablando alias el Diablo, exacto. Sí, yo creo que cuando uno va a analizar este tipo de pruebas, que sería la voz, no solamente se tendría que basar en el peritaje, que ya, como tú bien has señalado, Rumi, hay un segundo peritaje ya oficial, ¿no? Por parte del Ministerio Público, en la que señalan que en efecto sería su voz, sino además con los
con los otros elementos de prueba, ¿no? Si realmente hubo una reunión, si realmente se favoreció a Sally Rosas, si realmente hubo una gestión, por ejemplo, ante el Tribunal Constitucional, aunque finalmente desestimaron ese favorecimiento, o si Arana, y ahí viene ya el tema del Premier, Arana gestionó en su etapa de ministro de Justicia algún tipo de favorecimiento ante el jefe del INPE para favorecer a Sally Rosas. Él dice, ya lo ha señalado expresamente el actual Premier Arana, de que esa no es su voz. Bueno, si no es su voz, esperemos las pericias, pero yo creo que la Fiscalía tendría que indagar esa real línea, ¿no? Una comunicación real entre el Premier y el jefe del INPE, hubo un favorecimiento real, es decir, se le mantuvo en esta zona exclusiva a Sally si Rosas. ¿No se le cambió de pabellón, no se configura tráfico de influencias? ¿O el simple pedido ya configura tal delito? Y eso es importante señalarlo, ¿no? Lo que se conoce como el vendehumo, ¿no? Dice, yo voy a hacer tal gestión, pero finalmente no se realiza la gestión. Eso en el Código Penal también está sancionado, ¿no? Recordemos el caso de Aurelio Pastor también en alguna oportunidad. Es decir, aquella persona que te dice, mira, yo te voy a gestionar este favorecimiento ante el INPE, ante la autoridad judicial, fiscal, y si lo hace, pues hay tráfico de influencias, pero así no lo haga y ni siquiera conozca al funcionario, tome su nombre, también se configura el delito de tráfico de influencias simulado que señala nuestro Código Penal. Y eso es importante que lo sepa la ciudadanía. Claro, porque también Santibáñez decía que tenía influencia en 2 magistrados del TC, ¿no? Y justo me refiero a este caso. ¿Por qué? Porque él señaló, tomó el nombre de 2 magistrados del Tribunal Constitucional. Las investigaciones dirán que si fue así o no, pero solo tomar el nombre. Y si no ha tenido ningún tipo de contacto con ellos, así no los conociera, también se configura el delito de tráfico de influencias, pero simulado. A ver, en un país desarrollado una situación de este tipo ya hubiese implicado, digamos, la dimisión del ministro. Absolutamente. O sea, si tendría sangre en la cara, debería renunciar. No, ya por un cuestionamiento mínimo, pero aquí estamos hablando ya más bien digamos, de la forma del proceder de los diversos ministros, ¿no? Al parecer tienes que tener antecedentes para ser ministro, más bien. ¿Cuántos procesos le sacan a Santibáñez? Su récord de procesos de investigaciones tiene muchísimos en curso. Arana también tiene otros procesos y también algunos de los otros ministros. Por eso es que a mí me causa un poco de gracia cuando la presidenta jura a sus ministros que en nombre de Dios y para luchar contra la corrupción, usted jura el puesto. Oye, pero tienes investigaciones precisamente por corrupción. Entonces, ¿cuál es el sentido, verdad, simbólico de jurar de no cometer actos de corrupción? Además, en un momento cuando ya se confirmó que la voz es de él, pues, ¿no? Es indudable, ¿no? No se puede dudar. Ya no, porque existen pericias. Ahora, de todas maneras, yo creo que van a seguir cuestionando ello porque la voz que han tomado para poder corroborar o realizar la pericia son las voces de apariciones públicas, pero no es la voz que él realmente haya brindado al Ministerio Público. ¿Por qué? Pues, claro, se rehusó a ir sucesivamente ante las citaciones reiteradas del Ministerio Público y al Ministerio Público no le quedó más opción que tomar su propio camino pericial. Pero en su momento tampoco quiso entregar su teléfono celular, por ejemplo, o sea, ha estado de alguna manera frenando las investigaciones. Sí, yo creo que se han centrado en una defensa, diría yo, muy leguleya de jugar al tiempo, a reprogramar, ¿verdad? A decir que yo no voy a asistir, una defensa de forma nada más, ¿no? Pero nunca fueron al contenido y los resultados son estos, ¿no? Resultados cuando uno ejerce este tipo de defensa, mira el resultado de que ya la Fiscalía haya sacado su propia pericia afirmando, confirmando que su voz. Y ya se acabó el bluff del penal, el nuevo penal en el frontón y de la salida de Perú de la Corte de H, ¿no? No, y además, recuerda tú, ¿no? Lo peor todavía, aquí vamos a mandar presos para que Bukele pueda administrarlos. O sea, y con ese costo mensual implicaba que ni siquiera se puede mantener en Perú a los presos. Lo que pasa es que eso fue en su momento una cortina de humo, como aquí se dijo también, porque con la finalidad de alguna manera distraer la atención de la opinión pública por los sucesos de Santibáñez. Claro. Ese fue el tema. Claro. No, y es más, ¿no? Se promovieron discusiones en provincias para ver si es que era factible o no salirnos de la Corte Interamericana. Todo fue algo muy bien montado, pero vemos, como dice Sarón, ya todo quedó en el olvido. Doctor Andy Carrión, yo le agradezco muchísimo, le agradecemos muchísimo su presentación aquí en Altavoz. Gracias. Su despedida en radio y en televisión de las audiencias. Bueno, muchísimas gracias a ustedes nuevamente por la invitación y agradecer también a todos los televidentes que se han dado cita para este programa. Muchísimas gracias. Estuvimos con el doctor Andy Carrión, abogado penalista. Vamos a hacer una pausa en Altavoz, en Radio Vital y en Movistar Televisión. Ya regresamos.